ahora. Ya, entonces, empezamos la clase. Bien, nosotros estamos en la unidad de historia de la física. Vamos a empezar a comprender, a aprender también todo de cómo empezó a formarse este tipo de ciencia en sí, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos entender cómo empezó toda la disciplina, toda la doctrina de lo que es la ciencia, ¿ya? Entonces, nuestros objetivos de la clase de hoy van a ser comprender y conocer las fundaciones de la física, cómo se empezó a crear, más que nada la ciencia primero, después la física, y después a comprender el conocimiento, a comprender que el conocimiento científico es provisorio. ¿A qué se refiere con provisorio? Se refiere a que se va transformando a través de a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Entonces, como introducción, como menciona aquí en la guía, todo lo que tenemos hoy en día, sea lo que sea tecnología, sea vehículos, sea la luz que tenemos, sea el agua que tenemos que nos llega de manera, o sea, el agua potable que nos llega a través de las cañerías, todo no fue así desde un principio, como se imaginará. No es como que nosotros hayamos tenido casas y agua de apenas nacimos, no. Todo fue desarrollándose muy lentamente, inclusive podría decir que más lento de lo que tuvo que haber sido, porque eso lo van a entender después, pero se fue produciendo muy lentamente a medida que a medida que fue avanzando la ciencia, a medida que fueron avanzando los estudios típicos. Siempre me falta inhabilitar la anotación de los participantes. Ya. Ay, siempre bromista, siempre, en cada clase. Ya, ahora, en sí, todo se fue transformando, todo fue avanzando tecnológicamente, porque al finalmente toda la información que cada uno tenía se fue compartiendo, se podría decir. Se fue experimentando con todo lo que se les ocurría a las personas y a través de eso empezaron a encontrar puntos en común y empezaron a generar avances tecnológicos. Pero como sabemos, esto no fue así, nunca, no siempre fue así, se podría decir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es qué tipo de pensamiento tenían antes porque si es que no fue científico, ¿qué fue antes? Y para eso necesitamos comprender el contexto histórico en ese tiempo. ¿De cuántos años atrás estamos hablando? Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, que son como unos 2520 años, inclusive mucho antes, ¿ya? Generalmente, aquí, para saber el contexto de cómo pensaban, necesitamos imaginar lo siguiente. Imagínense que tienen un campo de manzanas o un campo lleno de árboles, una plantación de tal manera que tú extraes todos los frutos y luego los vendes. Muy bien. No sabes mucho de lo que es no sabes mucho de la composición de la Tierra, no tienes idea de qué se compone de distintas capas de tierra, por ejemplo, no tienes idea de las capas de la atmósfera, no tienes idea de las partículas, no tienes idea de átomos, no tienes idea de nada, no sabes nada, tú solo sabes que plantas un árbol o una semilla, le pones agua y crece. Es lo único que sabes, lo único que necesitas saber, ¿ya? Ahora imagínense que lo único que sabes en sí es que te han dicho desde el principio de tu vida que existen 12 dioses. Estamos hablando de que estamos en Grecia, por ahora, ¿ya? Perdón, me se olvidó decir eso. Imagínense que estamos en Grecia y lo único que te dicen es que existen 12 dioses, ¿ya? Que donde en ellos está Zeus, en ellos está Poseidón y Demeter, donde Zeus es el dios del trueno, el dios de los cielos, Poseidón es dios del agua, del mar, Demeter, la diosa de la agricultura. Agricultura se refiere a todo lo que es tierra, todo lo que es, ¿cómo decirlo?, árboles y plantas y frutos, ¿ya? Entonces, un día, obviamente tú tenías un campo con plantaciones, imagínense que estábamos cerca de la playa, se podría decir, y sucede que un día ves muy lejos a través del horizonte, imagínense que ven nubes negras, nubes súper negras así, y donde empiezan a aparecer relámpagos, empiezas a escuchar truenos, y además escuchas ves que todo el mar se revoluciona, empieza a haber olas gigantes, y y sientes un temblor además. ¿Qué pasa con el temblor? Los árboles empiezan a romperse y empiezan a caer. Y además sucede que de repente ves un tsunami, una ola gigante que llega y arrasa con tu campo. ¿Qué pasa? Claramente muchos árboles caen, muchos árboles salen perjudicados, pero bueno, no hay nada más que hacer, total, ¿qué ni a saber?
Además de eso, a medida que ya ha pasado ya ha pasado el tsunami, ya ha pasado el terremoto, tú intentas bueno, simplemente vives con ellos y al pasar el tiempo tú esperas lo que es extraer la fruta que llevan los árboles que sobrevivieron. Pero, ¿qué pasa? Resulta que no llega nada de fruta. Los frutos no crecen, se podría decir. Los árboles también, aunque les cuesta crecer. Entonces, voy a ver si es que tienen alguna duda. Ok, gracias si sabía lo que significaba, pero solo quería que lo dijeras porque ¿Qué están hablando, por Dios? Ya, obviamente interrumpen por nada. Ya, entonces, imagínense toda esa situación. Tú como persona que estás en ese tiempo, ¿qué explicación le das? Si tú no sabes nada de composición de tierra, no sabes nada de partículas, no tienes nada de actividad, de fuerza, no tienes nada, no tienes ni siquiera a alguien que te diga cómo va a estar el clima mañana. ¿Qué piensan en ese tiempo? Obviamente le echan la culpa a que Poseidón estuvo peleando con Zeus, donde por eso hubo tanta lluvia, tanto trueno, y Poseidón al enfurecerse, por alguna razón, no tengo idea por qué, resulta que hubo un terremoto y todo por Poseidón. Mira tú, qué lata, qué lástima. Bueno, tendré que pedirle perdón. Pobre de mí, por favor, Poseidón, tenme misericordia, perdóname y haz que mi fruta crezca. O no le hagas nada a mi fruta, perdona. O también, y quizás también el Demeter, que es la diosa de la agricultura, quizás se enojó conmigo por alguna razón, qué sé yo qué hice, y dejó que dejaran de crecer mis frutas. Eh, y al final todo eso se basaba según lo que conocían estas personas, que es solo razones mitológicas de por qué pasaban las cosas. Y obviamente lo único que puedes hacer es, cielos, tengo que pedir perdón a Dios y ojalá que me vaya bien desde ahora en adelante. Y ese es el contexto que estaban esas personas antes, simplemente le daban razón de todos los fenómenos ambientales, de todos los fenómenos que pasaban en su vida, a lo que era la mitología, a que había un ser que era mucho más poderoso que ellos, que al final perjudicaba a toda la plantación en este caso. Voy a decir que hay algún tipo de duda en el chat, a no ser que sea pura licea, profe, disculpe. Los titanes igual podían explicar, claro, eso es muy buena pregunta. No sé si perfectamente, no tengo muy claro lo que toda la religión o toda la mitología griega, eh, pero en sí lo único que te puedo decir es que dependiendo de distintos lugares donde uno se presente van a haber mitologías distintas. Acuérdense que en Grecia tienen una cierta cantidad de dioses, los sumerios tenían otros dioses, y todos esos dioses estaban relacionados con algún tipo de fenómeno. Voy a explicar por los titanes como Cronos y los terremotos, porque claro, por eso mismo en la actividad que les había entregado, si se dieron cuenta, había muchas, muchas explicaciones de por qué sucedían esos fenómenos. Constanza Borg, que se levantó la mano, si es que quieres puedes activar tu micrófono y preguntarme cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa, relacionada ojalá con la materia. A ver, ¿qué puedo hacer? Aquí, reiniciar el audio. Constanza, ¿tienes alguna duda? ¿Levantaste la mano? Ah, ok, rayos. Pero bueno, en sí, claro, a lo que iba correspondiendo a su compañero que Rodrigo, hay distintas mitologías, hay distintas explicaciones, y pueden haber distintas, en ese caso pueden haber distintas explicaciones de por qué suceden los terremotos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese tipo de creencias? ¿En qué momento desapareció ese tipo de creencias o en qué momento disminuyó? Porque hay, obviamente cuando estamos hablando de fenómenos ambientales, ahora se llegó a un consenso. Ahí llegó Tales de Mileto, que era un filósofo matemático, geómetra, que se dice era, no sé si han escuchado, lo van a escuchar mucho a Tales, por el teorema de Tales, también era físico. Él empezó con toda la discusión
de, en vez de utilizar razones mitológicas de por qué sucedían los fenómenos ambientales, empezó a aplicar dame un segundo, empezó a aplicar más que nada razones científicas, se podría decir. Razones sobre interacción de materia con materia, se podría decir. Por ejemplo, cuando él hablaba de los terremotos, él tenía su teoría que mencionaba que toda la Tierra en la que estamos está presente o está ubicada sobre el agua. Por lo tanto, cuando existían revoluciones en el agua, así como que existía mucho oleaje o mucha turbulencia en el agua, esto provocaba los terremotos, ¿ya? Entonces, en sí, a partir de lo que mencionó Tales, empezó a generarse debate, porque en sí, Tales no decía que él tenía totalmente la razón, y él tampoco decía que podía demostrar eso, pero él pensaba distinto. ¿Qué hizo eso? Y empezó a motivar a distintos filósofos de distintas áreas a debatir sus explicaciones de cómo se comporta la naturaleza. Y así empezaron a generarse debate y al momento de debatir se empezaron a desarrollar más ideas. Pero lo importante es que desde ese momento se empezó a desarrollar el pensamiento científico. ¿A qué se me refiero con pensamiento científico? Es a dar la razón, o más que nada a explicar fenómenos ambientales a través de interacción entre partículas o entre materia, por ejemplo, entre el agua y la tierra, o el aire y el agua, todo eso o sea, todas explicaciones a partir de eso, ¿ya? En vez de darle una razón a un ser mitológico más poderoso que uno, y, y que solamente dependa del humor de cada uno de esos dioses, ¿ya? Es decir, al final es intentar comprender la naturaleza, ¿ya? Bueno, como había mencionado antes, las razones de ciertos fenómenos ambientales iban variando según las zonas. En un momento en Grecia se decía que era Poseidón, o se decía que eran los titanes, como dice Rodrigo. Como también en Japón, sí, aquí tengo un error ortográfico, también como en Japón, se mencionaba que era un yokai, que es como un demonio, se podría decir, gigantesco, donde prácticamente el yokai sobre su espalda está toda la tierra. Entonces cuando él se agitaba mucho, se podría decir, ahí se generaban los terremotos. Pero bueno, en sí, a medida cuando ya llegó Tales, por ejemplo, voy a decir que hay una pregunta, el terraplanismo afectaba... Déjame terminar y voy a pasar esa pregunta. ¿Okay? Ya bueno, entonces al final, cuando llegó Tales, todo se empezó ¿cómo decirlo? Se empezó a aumentar la curiosidad de cómo funcionaba la naturaleza, tanto de cómo se componía, como de sus características y funcionamiento. Por ejemplo, de lo que creía Tales, del origen de las cosas, o el origen de la naturaleza, o la composición de la naturaleza, él decía que un, ¿cómo decirlo? Un componente esencial, o el componente principal, o el único, inclusive, el único componente importante de la naturaleza era el agua, porque finalmente él creía que todo tenía un cierto porcentaje de agua, que era algo que tenía mucho sentido en ese tiempo, porque al final la comida era húmeda, o cuando los árboles crecen, por ejemplo, crecen una vez que les pones agua, y a medida que vayas poniendo más agua y más agua, empieza a crecer más. Al final él decía que todo, absolutamente todo, se componía de agua. Bien, teniendo eso claro, voy a pasar a la guía, que es la... Uy, perdón. Chiquito. A la siguiente guía, pero primero voy a responder a la pregunta de Rodrigo. ¿El terraplanismo afectaba lo que se explicaba en fenómenos naturales? No te entiendo ahí, porque me estás hablando como de temas totalmente distintos, Rodrigo. ¿El terraplanismo afectaba lo que se explicaba en fenómenos naturales? Intenta desarrollar más eso y ahí te podría decir. Pero bueno, entonces finalmente
se empezó a desarrollar más el pensamiento científico, se empezó a generar más, ¿cómo decirlo? Un segundo, déjame hacer la segunda ya. Se empezó a generar más debates, la gente empezó a compartir más su pensamiento, a filosofiar más, ¿ya? Y de tal manera que se empezó a entregar más hipótesis también, y compartir todo el pensamiento científico fue súper importante porque al final así es como se fueron formando la tecnología de hoy en día. Entonces después, o más que nada ahora, les quiero hablar, por ejemplo, dame un segundo, necesito ver algo. Les quiero hablar, por ejemplo, de cómo se fue transformando lo que es la teoría o en la comprensión del movimiento de las cosas en la naturaleza, se podría decir. Entonces, primero quiero empezar con una pequeña introducción. Entonces, ya sabiendo todo lo anterior, primero sabemos que de mitología pasó a pensamiento científico, ¿ya? En vez de explicar todo con nada, ¿cómo decirlo? En vez de explicar fenómenos naturales con el humor de los dioses, o explicar, en vez de eso, empezó a explicarse según cómo interactúa la materia con la materia. Como ya he dicho en un principio, Tales pensaba que todo se componía de agua, por ejemplo. Pero obviamente no tenía mucho sentido porque, por distintas razones, y los filósofos al final, después de compartir tanto su pensamiento, llegaron a un consenso. Porque, por ejemplo, no todo se compone solo de agua. Por ejemplo, el fuego, que es seco, no tiene nada de agua. Entonces, si es que no tiene nada de agua, el agua sería el componente de toda la vida y el componente de todas las cosas. No tiene sentido. Entonces ahí, de ese tipo de teoría se transformó a otra, que menciona que la composición de la naturaleza no es solo de agua, sino que es de agua, es de tierra, es de aire y es de fuego. Que tiene totalmente sentido, porque todo tiene algo, algo relacionado con uno y el otro. Entonces, en sí, ¿qué es lo importante de eso que acabo de decir? Es el hecho de que nunca fue una sola razón, o sea, nunca se pensó de una sola manera, sino que a medida que va pasando el tiempo, se va transformando la manera de pensar. Y a veces, insisto, a veces llega esa transformación de pensamiento, se demora en transformarse, se podría decir, después van a entender por qué. Entonces, más que nada, después de saber de la transformación del pensamiento, les quiero explicar sobre una rama de la física que se fue transformando a medida que va pasando el tiempo. Varias personas. Si es que tienen dudas, chicos y chicas, ojalá que sea relacionado con lo que estoy hablando ahora, porque me pueden preguntar de cualquier otra cosa, y lo más probable es que no lo sepa específicamente ahora, pero ¿quién fue el que estudió las placas tectónicas y el movimiento de la Tierra? Fueron muchos. Ya, por ejemplo, Tales mencionó de que la Tierra de que se iba moviendo según el agua, pero ya específicamente de las placas tectónicas y el movimiento de la Tierra, ¿cómo se llamaba? Bueno, eso hay que investigarlo después. No solamente lo tengo que saber de memoria todo. Ya, ahí te puedo responder después. Pero sí, insisto. ¿Cómo fue evolucionando, por ejemplo? Bueno, les quiero hablar ahora de cómo fue evolucionando lo que era el movimiento de las cosas, la naturaleza del movimiento de las cosas, o en la naturaleza, googlearlo. Sí, prácticamente. Eh, Todo empezó, por ejemplo, ¿a qué me refiero con este tipo de estudio de movimiento? Me refiero a por qué cae este lápiz que tengo aquí, o por qué el aire se eleva, por qué el fuego se eleva incluso más rápido, o por qué cosas caen de manera más lenta que otras. Aristóteles, que fue un filósofo, un científico, inclusive el educador de Alejandro Magno, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, pero Alejandro Magno fue un líder que conquistó, que fue el mayor terreno conquistó en la historia. Aristóteles lo que pensaba del movimiento de las cosas es que se componía en dos tipos de movimientos: el movimiento natural y el movimiento violento.
Con el movimiento natural se refería a que cada objeto estaba forzado a moverse según su naturaleza. ¿A qué se refiere eso? Que su naturaleza va a depender de la combinación de 4 elementos. La cantidad de tierra que tenga, la cantidad de agua, la cantidad de fuego y la cantidad de aire. Siempre van a hablar de esos 4 elementos. Fuego, agua, tierra y aire. Así como en Avatar. No sé si lo habrán visto, quizás es muy antiguo. Pero eso. Entonces, finalmente, lo que mencionaba, según viéndolo en esta imagen que tengo acá, es que la tierra cae. El agua cae, pero claramente un poquito más lento que la tierra, por ejemplo. El aire, en vez de caer, se eleva, y el fuego se eleva inclusive más, ¿ya? Eso era su manera de percibir el movimiento. También de eso dependía también, según él, en qué posición iba a estar cada objeto. Porque él, ¿qué hacía? Él veía que la tierra seca, se puede decir, o la tierra más comprimida, por ejemplo, cuando tú cavas un hoyo, ahí es donde está la tierra más seca, ahí es donde está la parte más natural de la tierra, se podría decir. Esa es su posición natural, que es como la parte más abajo de nosotros. Un poco más arriba decía que estaba el agua, porque al final la tierra sostiene el agua que está más arriba. ¿Qué hay entre medio de las dos, por ejemplo? Sería el barro, que es una combinación tanto de agua como de tierra. ¿Qué hay más arriba del agua? Está el aire. ¿Qué hay entre medio de esas dos? El vapor, que sería una combinación tanto de aire como de agua. Y, bueno, me quedan 10 minutos. ¿Qué hay más arriba del aire? Bueno, lamentablemente yo creo que no podían saber que había tanto más arriba, pero sí podían saber que el calor que emitía una fogata o el fuego, veían que el fuego subía. Entonces ellos decían, entonces el fuego es el que más sube, ¿ya? Hidrógeno, solo, claro. Pero no necesariamente es más calurosa. Entonces, en sí, todo ese tipo de movimiento, él lo traducía según ¿cómo se llama? La composición de elementos que tenga un cierto objeto, ¿ya? Esa es la primera parte, que es el movimiento natural. También está el movimiento violento. ¿A qué se refiere con el movimiento violento? Sino que se refiere a toda, se podría decir, que fuerza externa que participe en su movimiento. Por ejemplo, si yo tuviese cualquier cosa, si tuviese una roca, claramente se va a intentar caer y va a intentar llegar al fondo de toda la Tierra. ¿Cómo además se puede mover? Aplicándole un movimiento violento, es decir, que alguien lo empuje o que alguien lo tire. Pero la única manera de que se mueva es que alguien aplique constantemente una fuerza sobre él, ¿ya? Entonces, ese fue el pensamiento que él tenía. Otro pensamiento súper importante que tenía Aristóteles era el hecho que las cosas van a caer, eh, mientras más pesadas sean, más rápido van a caer. Cosa que Galileo desmintió totalmente, ¿ya? Entonces, importante en el pensamiento de Aristóteles, todo se componía tanto de tierra, de agua, de aire, de fuego, y también el movimiento dependía de que si es que alguien lo empuja o no, como también va a depender del peso que tenga. Aristóteles, al ser tan popular y al ser tan buen filósofo, se podría decir, como su popularidad era tan grande, la creencia que tenía la gente de cómo funcionaba la naturaleza en el caso del movimiento duró unos 2000 años. Entonces yo les podría preguntar al tiro, ¿ustedes creen que el movimiento de las cosas sea así? O sea, que solo dependa del fuego, del aire, del agua o de la tierra, o que qué tan rápido caiga va a depender de su peso. Lo más probable es que sí, pero por lo menos yo les puedo demostrar de un día para otro que no es así. El tema a lo que voy yo es que esa creencia llegó a durar más de 2000 años. ¿Y quién lo desmintió? Fue Galileo. ¿Ya? ¿Qué hizo Galileo? Galileo fue más que nada, fue un italiano, ¿ya? Que nació el mismo año que Shakespeare,
que nació el mismo año que Shakespeare y el mismo año en que murió Miguel Ángel, él prácticamente dedicó su vida a lo que es el estudio del movimiento, ¿ya? Y prácticamente su gran logro fue desmentir a Aristóteles, ¿ya? Él lo que hizo en sí fue tener objetos de la misma composición, porque acuérdense que el movimiento, según Aristóteles, dependía de la composición de elementos, o sea, de fuego, de aire, de tierra o de agua. Él tenía dos objetos de igual composición, perdón, pero con distinto peso, es decir, uno más grande que el otro. Y lo que él hacía era ubicarse en la Torre de Pisa, que la Torre de Pisa es esa torre que está como media chueca en Italia, y hacía caer objetos de distintos tamaños. Perdón, hacía caer objetos con el mismo peso, perdón, con distinto peso inclusive, y veía, o por lo menos él percibía, que todos caían al mismo tiempo, cosa que Aristóteles, según el pensamiento de Aristóteles, era imposible. Aristóteles decía, mientras más peso, más rápido cae. Galileo llegó, dejó caer dos objetos con distinto peso y vio que caían al mismo tiempo. Fue muy chistoso todo eso porque resulta que hubo un momento en que incluso Galileo tenía a un público, así prácticamente el patio lleno de personas observando ese experimento. Y inclusive, independientemente que ellos vieran que caían al mismo tiempo, las personas se reían de Galileo y le decían, oye, esas puras mentiras, Aristóteles decía que caía más rápido, ¿cachai? Déjate de andar haciendo experimentos locos y quédate con lo que dice Galileo. O sea, perdón, con lo que dice Aristóteles. Y nadie le quería a Galileo. Y resulta que tenía razón, porque inclusive se los puedo demostrar con este pequeño video. En este video tenemos lo que es, se los puedo mostrar inclusive mejor con este video nomás. Tenemos una pluma y un balón de bolos que están en una cámara de vacío donde no hay aire, ¿ya? Y caen al mismo tiempo. ¿Y qué sucede? Obviamente la pluma uno cree que va a caer más lento que el balón de bolos por el peso, pero resulta que si tú estás en una cámara de vacío, ambos caen al mismo tiempo. Y llega a ser increíble que el pensamiento de que Aristóteles tenía razón fueron tan tercos que llegó a durar 2000 años, y que Galileo, inclusive con demostraciones más simples que esa, no le creía. Entonces, ¿qué es importante de esto? Lo importante es saber de que no siempre se tiene la razón, independientemente de cuánto tiempo haya sido, exactamente, de por cuánto tiempo haya durado todo esto, quizás de aquí a 1000 años lo que sabemos ahora no valga nada. ¿Quién sabe? Pero lo que importa, eso sí, es que nos ha funcionado de todas maneras y nos ha llegado a solucionar un poco más la vida. Bien, tenemos 3 minutos, 40 segundos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Yo ya prácticamente terminé con las 2 guías. Mencioné lo importante. No sé si alguien quiere mencionar algo. ¿Alguien tiene una duda de algo? Dígame nomás. Si no, paso a explicar lo que vamos a pasar de ahora en adelante. ¿Nadie? ¿Nada, nada, nadita? Ah, no, no, parece que no. No, si en realidad no está muy libre a tener dudas tampoco. Ya. Entonces, en resumen, todo el conocimiento científico se va desarrollando a medida que pasa el tiempo. Para la próxima clase, yo voy a hablar de una persona más, que es Don Newton, que me imagino que lo habrán escuchado alguna vez, de pasada quizás, o quizás nunca. Voy a hablar de Don Newton y porque al final Galileo todavía tenía que desarrollar su teoría del movimiento. No la completó porque Galileo decía que todavía lo que él sabía no era suficiente. Llegó Newton unos años después, creo que estamos hablando de 100 años después, parece. Llegó unos años después y revolucionó todo el mundo, porque al final, en vez de tener una teoría, tuvo una ley, 4 leyes inclusive, donde prácticamente sus leyes decían, ¿a qué me refiero con ley? Me refiero a que esto es verdad
No importa por dónde lo mires. No importa qué experimento hagas, no importa qué proceses, esto se cumple en todas partes. E inclusive estas leyes se siguen cumpliendo a través de este experimento que acabo de mostrarles en el video, por ejemplo, y a través de la gente que está en el espacio, donde no hay gravedad, se podría decir. Todas esas leyes están totalmente demostradas. Entonces ahí ya se podría decir que tenemos algo que se cumple de todas maneras. ¿Qué es lo que voy a hablar de él en la próxima clase? Y voy a desarrollar más que nada actividades, porque en sí, obviamente estamos hablando de la época de 1800, cuando llega Newton. 1700, 1800 después de Cristo. Y si, como sabrán, allá no habían autos, no habían, no habían aviones, con suerte sabían que estaba América y Europa por separado por un mar. Entonces, ¿qué pasó? Hubo más personas que estaban interesadas en compartir un pensamiento científico, pero resulta que tenían un idioma distinto o una manera distinta de referirse a las cosas. Y eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Así que eso, chicos, chicas, me despido. Espero que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Bueno, no tienen ni una tarea esta semana, la próxima semana vamos a tener un trabajo. Tengan un buen fin de semana largo. Eso, chao, que estén bien. Chao, profe, fue un gusto. Gracias, que les haya gustado. Chao, profe. Chao. 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 Quinoa.